Una conversación ágil y contemporánea con referentes de los diversos medios que conforman el ecosistema de comunicación, desde los tradicionales hasta las grandes plataformas digitales que están transformando la manera en que se narra, se vincula y se genera impacto en la sociedad. El objetivo es aportar una mirada estratégica que incluye los prismas del streaming, el periodístico, el académico institucional y el de las grandes plataformas digitales. La conversación abordará temas como la comunicación en tiempo real, el papel de las plataformas en la construcción social y los desafíos de confianza, regulación y futuro del ecosistema. Participan de este panel, de este último panel del día de hoy, insisto, Giuliana Maglietti, Jorge Liotti, Galia Moldavsky, Nahuel Sosa, Constanza Lazacera y modera Guillermo García. Los invito entonces a que se acerquen, por favor, al escenario. Adelante, ya pueden pasar. Sí. Bueno, muy buenas tardes y gracias por estar también ahora. Y muchas gracias al señor locutor nacional también. Es bueno siempre saludar a un colega. Por favor, donde vos quieras. Donde les parezca. Si entramos todos. Me vengo a usurpar este lugar, así tengo un lugar para estar. Después buscamos una silla. No, pero presento desde acá primero a los... ¿Hay una silla? ¿Sí? ¿Hay una silla? Bueno, voy para allá. Pero podés estar donde quieras. Me quedo acá, sí, ya empezamos. Les cuento por qué están estas personas tan interesantes. Con la presidenta estuvimos hablando que las ciencias de la comunicación es una de las hijas, aunque tiene muchos padres, de la sociología. Entonces empezamos a hablar lo que era la comunicación, lo que era este constructo que ha acaecido con todos estos tiempos, sobre todo desde la irrupción de las redes sociales. Y esa idea que hay medios, nuevos medios y viejos medios, es un poquito de modé para poder entender qué es la comunicación. Como decía Humberto Eco, la semiosis puede ser infinita, ¿no? Los significados, entender hasta dónde llega. Y para entender qué es eso de la comunicación, o por lo menos tener cómo está la Argentina hoy, cómo estamos nosotros, cómo lo podemos entender, tenemos este plantel de celebrities del pensamiento. Siempre que uno, y esto yo voy a ser más breve, pues la verdad estando ellos, lo que yo pueda decir no es tan interesante, ¿qué es comunicar, no? Siempre decimos que es imposible no comunicar. Y ellos nos van a contar ahora por qué es imposible no comunicar desde cada una de sus áreas. Vamos a empezar primero, la idea es que las presentaciones sean entre 5 y 10 minutos, se pueden pasar. Si podemos charlar todos, va a venir muy bien. Así que empezamos con Giuliana Maglietti, politóloga, especialista en relaciones internacionales y una colega periodista. Buenas. A ver, yo tenía una presentación, no la quiero hacer muy larga. Buenas tardes a todos.
como ya me han presentado, soy politóloga y periodista y desde el 2022 que trabajo en streaming, así que mi idea es hablar un poco y que podamos entender un poco de qué va el streaming en la actualidad, que es un rubro, una forma de comunicarnos que viene creciendo exponencialmente, así que vamos a arrancar. Para eso me planteo una pregunta: ¿cómo funciona la comunicación en la actualidad? Para que la pensemos un segundo, porque eso nos lleva al próximo slide, que es que vivimos una revolución en la forma en la cual nos comunicamos y eso nos llevó a una democratización de la comunicación. Como ustedes saben, antes la comunicación era más vertical, unidireccional, hoy es más horizontal, es en red, es interactiva. Tenemos, ¿no?, un gran ecosistema. Antes teníamos una audiencia, una sola audiencia, y esto me lleva al próximo slide y a plantear que los medios dejaron de ser masivos. Eso es lo más importante que vemos hoy, y lo que antes era masivo, hoy es segmentado. Estamos en una época de la comunicación segmentada, y esto quiere decir que hay un montón de plataformas en las cuales podemos segmentar la comunicación, como la que sigue. Acá podemos segmentar en fuentes, la radio, la tele, YouTube, que es donde yo trabajo. Yo trabajo haciendo programas en vivo en YouTube, en diferentes canales de streaming, y también redes sociales. Pero podemos segmentar infinitamente, porque, por ejemplo, dentro de las redes sociales tenemos un montón de redes sociales a su vez, que se diferencian por sus códigos, su forma de comunicarse, lo que la gente va a buscar en cada red social, así que la forma de segmentación es infinita. Esto hay que decirlo, la pandemia vino a acelerar todo este proceso y los primeros medios nativos digitales nacieron en la pandemia. Y ahora sí, lo que me parece más importante de todo, algunas cosas que yo aprendí en el streaming que me parece importante compartirlas con ustedes para que podamos entender un poquito más. Lo más importante, y acá si mis compañeros quieren agregar algo también los invito porque son todos expertos en la materia, el streaming tiene su propia dinámica. A veces pensamos el streaming como que es hacer tele en YouTube. Y la verdad es que no es eso, y la miro a Galia que lo conoce perfectamente, no sé si más que yo todavía, así que bueno, después la podrán escuchar a ella. Pero no es que lo que se hace en tele necesariamente funciona en streaming, no es lo que lo que se hace en redes necesariamente funciona en streaming. El streaming tiene su propia dinámica y hay dinámicas que estamos descubriendo todavía. Y acá hago una pregunta, si alguno quiere levantar la mano, alguien del equipo acá, ¿qué es lo más innovador del streaming? Si se les ocurre, si quieren sumar alguna. A ver allá. Que lo hace todo el mundo. Re innovador eso. Que lo hace todo el mundo es válido, pero no sé si es lo más innovador del streaming. Los dispositivos, puede ser. ¿Son todos jóvenes? No tanto. Mi papá mira streaming. No sé, ¿eh? Donde yo trabajo hay gente de la edad de mi papá, que tal vez no sé a qué nos referimos como jóvenes, pero hay de todo, me parece. ¿Qué? Somos todos jóvenes. Ser joven es el espíritu. Pero antes teníamos audiencias, y más que audiencias en plural, digo audiencias en singular. Una gran audiencia. Recordemos en la época que competía Tinelli con Susana Jiménez, estábamos todos viendo una cosa u otra. Era una gran audiencia, nos sentábamos todos en el living a ver la tele. Hoy tenemos comunidades. Después de la segmentación llegamos a las comunidades. La gente participa, quiere ser parte activa de ese algo y no se limita únicamente a recibir la información, la noticia, el contenido. La gente quiere participar y acá hay algo clave del streaming que es el chat. Cuando ustedes van a YouTube, cuando ven algo en vivo, hay un chat en vivo. A veces cuando vemos en diferido, cuando vemos un video que está subido a la red en YouTube y que lleva un tiempo ahí, vemos un montón de comentarios. Pero cuando nos conectamos a un programa en vivo, en cualquier canal de streaming, hay un chat en vivo. Y ahí la gente interactúa entre sí en tiempo real. Y esto es lo importante del chat y de la comunidad, porque la gente interactúa con los presentadores y también entre sí. Se hacen comentarios, se hacen amigos,
se van juntos a otro streaming porque deciden que quieren irse a otro lugar. Hay una red que se va armando y acá, bueno, dejé un ejemplo de una vez que vino Carlos Maslatón, que es un personaje polémico, divertido, y bueno, la gente comentó a lo loco y creo que eso es lo diferencial que tiene el streaming, que genera esta comunión, esta unión entre el presentador, entre la gente que participa, que suma, que se siente parte, que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, los programas de streaming y los canales tienen sus propios códigos y sus temas de interés, su propia comunidad. Y rápido les muestro un ejemplo de un colega, un gran periodista, Maxi Montenegro, que es, yo trabajo en Ahora Play, No Seas Neutral, Love Streaming, diferentes lugares, y Maxi es el primer periodista económico que se lanzó al streaming, lo hizo en la pandemia, fue pionero y la verdad que tiene un éxito bárbaro por un montón de cosas que ahora vamos a ver, pero la realidad es que él logró expandir su comunidad a todo el canal Ahora Play donde yo trabajo y bueno, es un segmento muy marcado porque es gente que está preocupada por la economía y por la política. Hay un tema con el dólar, la gente entra a Ahora Play a ver qué está pasando para entender un poco más. No importa, por ahí, si lo enganchan a Maxi mejor, porque es un crack, pero por ahí entran y estoy yo a las 3 de la tarde y bueno, me ven a mí y analizamos el dólar, la situación política, económica, saben que encuentran eso ahí. Así que quiero hablar de las claves del éxito de Maxi. Contenido de nicho, Maxi habla de economía, habla de política, continuidad, empezó en la pandemia, siguió y hoy en día lo hace todos los días. Creo que también es clave que cuando un programa o uno tiene regularidad, es más fácil crear esa comunidad. Si uno lleva adelante el programa una vez por mes, es mucho más difícil crear esa comunidad. Es mucho más fácil si uno lo hace con regularidad. Bueno, la comunidad que les comenté, gente que más o menos está interesada en la economía, tiene mismas edades, generalmente son más hombres. Calidad, bueno, esto ni decir, ni hablar, ¿no? Tiene una gran calidad periodística, un gran análisis que lleva adelante en todas sus presentaciones. Y por último, que fue pionero. También es importante para tener éxito o crecer, llegar primero. Eso, por ejemplo, lo sabe perfectamente Nico Quiato, que lo hizo con Luzu TV, o Blender también, que fue pionero. Y acá rápido, otra característica clave del streaming, el contenido on demand, el que se puede ver en diferido. Se cree que por cada persona que lo ve en vivo, 15 lo ven on demand. O sea, hay una gran demanda de gente que decide cuándo quiere ver las cosas. Y la tele lo que nos ofrecía era un juego de suma cero. El que miraba un canal o un programa no estaba mirando el otro. Y el streaming nos permite ver cuando querramos, cómo querramos. Y generalmente se consume más los fines de semana. Ahora sí el dato ese que les decía ahí. Pero para cerrar y no hacerla larga, unos datos. Acá, bueno, un caso de contenido on demand. Pero bueno, les dejo dos datos. De acá al 2029, a nivel mundial, se cree que el streaming va a sumar cerca de 100.000 millones de dólares en ingresos, mientras que la tele va a perder unos 40.000 millones de dólares. Esto tiene que ver obviamente con la publicidad, con el marketing y con los negocios que hay detrás. Y en la Argentina, de enero a junio del 2025, los principales canales sumaron 760 millones de vistas en YouTube. Esto sería más o menos 4 millones por día, pero lo importante de este número es que ya superó todas las visualizaciones del 2024, para que nos demos una idea de cómo este ecosistema del streaming va creciendo. Así que, bueno, nada más que eso, justo llegó mi marido. Gracias. Juliana, voy a aprovechar yo y te voy a hacer una pregunta. Sí. Hablaste de Maxi Montenegro. Sí. Maxi Montenegro empezó como periodista en Página 12 hace Sí. muchos años, después estuvo en Canal 26 y ahora está también en otros medios, Sí. si se quiere, masivos. ¿Cómo ves el tema de la intertextualidad? Porque me parece que lo que estabas hablando era de eso, ¿no? ¿A qué te referís puntualmente? Como un medio, ¿Cómo? como un medio se va contaminando de otro en los formatos, en los procedimientos, en las formas. Por ejemplo, ¿Por qué Maxi contaminando? ¿Es bueno, lo decís peyorativamente? Si o? querés contaminando, no, de manera positiva, aunque es una contradicción, sino que se van, sí,
Viste que había el primer presidente que tuvo Paramount decía Sí. que el contenido es el rey. Sí, Entonces, con esa idea, volviendo al tema de la interactualidad, sí. vos tenés que, por ejemplo, Netflix tomó Ujú. todo lo que era Hollywood y lo preparan ellos ahora. Sí, Maxi hace el mismo contenido que tenía en Página 12, que ya escribía de manera muy llana. ujú. Vos ahí todavía no estabas, pero nosotros Creo ya que no. estábamos leyéndolo. Y después en 26 también, pero en 26 no tuvo mucho éxito. O por ahí tenía, si se No, quiere, sí, en le puntos de le iba rating, muy bien. claro, midiendo En lo que son, rating le lo iba que es un bárbaro. canal lo que es un canal tiene 4 o 5 puntos, una cosa así que es bastante. Claro. Que son 400.000, ¿no? Por ahí en posteos pueden ser muchos también. Ahora, mi pregunta es esa, ese éxito que tiene ahora, ¿no tiene que ver con toda esa intersexualidad que fue ocurriendo, si se quiere, hasta de manera, puede llamar orgánica o de manera natural en su vida profesional? Me parece que el éxito que tiene es que él conoce a su público y sabe el público de él que quiere, que va a buscar. De hecho, en el equipo de él, de Ahora Play, donde streamean todos los días, sumó a un chico que es especialista en bolsa, hay más periodistas. Creo que la experiencia de él lo lleva a conocer y saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y obviamente que creo que haber pasado por diferentes medios te enriquece, conoces más colegas, conoces más el mercado. Creo que es una experiencia enriquecedora haber circulado por diferentes lugares. Creo que obviamente hay competencia. Y si hablamos de streaming, hay más competencia que nunca. Cuando yo preguntaba algo me decían, está lleno de streamings, una de las respuestas que me dieron. Y sí, la competencia está, pero bueno, también haber tenido un recorrido por todos esos lugares, te prepara mucho más para eso. No, está bien. Es largo era con el comportamiento de las audiencias dentro de lo que son los diferentes formatos, y a eso me refería con la intersexualidad, pero me quedó muy claro. La verdad que fue muy brillante tu presentación. Bueno, gracias. Pero bueno, acá puntualmente yo me refería a la audiencia audiovisual, ¿no? La gente que consume contenido audiovisual. Después tenés miles de formas de informarte y demás, pero no quiero acaparar, así que me voy a sentar. No, está bien. La pregunta después es si las audiencias se comportan distintos en cada una de las plataformas. O te leen distintos, o también, como nos estaban explicando, reaccionan distinto. Jorge Liotti nos arma todas las semanas, casi todas las semanas siempre, lo que va a pasar en la Argentina y nos ayuda a entender. Y también tiene, hablando de la intertextualidad, más de un formato que a veces lo obligan a hablar, supongo, ¿o no? ¿Cómo ves vos todo este fenómeno? Bueno, buenas tardes. No me obligan a hablar, hablo yo solo. Pero en general escribo, me siento más cómodo. Pero bueno, hoy vamos a hablar breve. Yo anoté 4 o 5 ideas muy básicas, planteándolas desde la postura de probablemente el periodismo más clásico, o de los que nos dedicamos a generar contenidos periodísticos, informativos. Y en esto englobo, yo trabajo en un medio escrito, básicamente, que tiene una extensión en televisión, pero me toca trabajar en la redacción, pero que es extensible al resto de los medios y no solamente en la Argentina, porque lo que voy a mencionar son desafíos que tienen que ver con el carácter global y las transformaciones que ocurren en todos los países, o sea, no tienen que ver con la coyuntura nuestra. Y pensaba plantearlo en términos de desafío porque muchas veces existe una mirada un poco apocalíptica. Bueno, de hecho represento un rubro que el ministro de Economía dijo que iba a desaparecer, así que estoy acá exponiendo antes de desaparecer, pero prefiero mirarlo desde el punto de vista de los desafíos. Y en ese sentido, el periodismo viene siendo desafiado hace por lo menos 30, 35 años, básicamente desde que empezamos con todos los cambios instrumentados por el ecosistema digital, con lo cual prácticamente coincide con el periodo que yo empecé a ejercer esta tarea, con lo cual prácticamente desde que estoy en esto siempre estuvimos desafiados y forzados a reinventarnos o repensarnos permanentemente, como si fuera una doble tarea, trabajar de periodistas y al mismo tiempo repensarnos todo el tiempo cómo lo hacemos. Tarea ardua, contemplando que los 200 años previos los periodistas se dedicaron solo a una cosa, pero bueno, en ese baile estamos y yo diría que después de que la rueda ha dado varias vueltas, trataría de sintetizarlo en 4 o 5 ejes principales estos desafíos. El primero tiene que ver con los nuevos modos de consumo, que es
una dinámica que ha venido rotando fuertemente en los últimos 30 años y que hoy nos encuentra con un esquema donde la gente, naturalmente, muy mayoritariamente consume contenidos en los celulares, en general los consume en forma fragmentaria. El celular es un dispositivo que naturalmente permite incorporar no solamente otros sitios informativos, sino sitios de entretenimiento, videos, bueno, streaming, etcétera, con lo cual nuestra competencia ha dejado de ser estrictamente los otros medios periodísticos con los cuales disputamos todo el tiempo el carácter informativo. En realidad disputamos por la atención de una audiencia que es mucho más fragmentada y que es mucho más volátil y esquiva, ¿no? Es como un blanco móvil todo el tiempo que estamos tratando de ver cómo lo ubicamos. Esto ha girado muchas veces en los últimos años. Las conductas de las audiencias, ahora las llamamos, en vez de lectores, las llamamos audiencias, porque obviamente consumen en distintos formatos contenidos, y las audiencias van mutando en sus dinámicas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se imponía la idea de que el consumo de noticias más intenso se daba a la mañana y que mermaba después del mediodía, tenía un pequeño reflujo a la tarde y caía a la noche. Bueno, todo eso cambió un montón de veces y ahora la gente consume a cualquier hora y entonces hay repuntes a la noche, aparece el fin de semana, aparece la media tarde del domingo, bueno, en fin. O sea, dinámicas de consumo de noticias muy intensas e, insisto, muy fragmentarias. Es decir, nuestras audiencias están con nosotros y con otros todo el tiempo en todas partes. La respuesta que hemos tratado de dar desde los medios tradicionales ha sido, bueno, diversificar los canales de comunicación, obviamente, no solamente generando contenidos audiovisuales, estrictamente sonoros, apelando obviamente a canales alternativos de redes, algunas cosas de streaming todavía incipientes, en fin, tratando de atacar todos los frentes, probablemente como no ocurría hace un tiempo, donde teníamos una audiencia totalmente cautiva, ¿no? Un poco para tener la imagen de la persona que desayunaba leyendo el diario una hora, ¿no? Bueno, lo teníamos sentado para leernos a nosotros. Eso no existió nunca más. El segundo desafío, me parece que tiene que ver, está conectado con esto, una menor disposición a la lectura en general. Esto se nota claramente en el incremento del consumo de videos, que es sin ninguna duda el formato que viene creciendo exponencialmente en los últimos años. Esto nos fuerza naturalmente a los medios escritos a explorar lo que llamamos nuevas narrativas, tiene que ver con otros modos de contar las noticias, mucho, digamos, incluyendo naturalmente audiovisual, videos. Todas las notas nuestras que tienen video performan 40 o 50% más si tienen un contenido audiovisual incluido. Si la imagen en la home es una foto estática, mide 20, si tiene un GIF rotativo, mide 80, ¿no? Entonces, claramente hay una necesidad de recurrir al estímulo permanente porque es como están consumiendo las audiencias. Y bueno, esto también después se refleja en la utilización de gráficos de todo tipo, presentaciones, en fin. Cada vez buscamos enriquecer nuestras historias de la mayor manera o de la mejor manera posible para responder a esas audiencias. Cuando hablo nosotros, digo no solamente yo como La Nación, sino me refiero a este tipo de periodismo, ¿no? La tercera, que parece conectada con la anterior, pero no es exactamente lo mismo, es menor lectura de noticias, que es otro fenómeno, menor consumo de noticias. Este es un fenómeno que se ha intensificado muy fuertemente a partir de la pandemia. Los estudios globales de los últimos años nos marcan que especialmente a partir de la pandemia apareció una sensación abrumadora que generaban las noticias en las audiencias, sobre todo en ese momento en las que las noticias eran generalmente muy negativas, conectadas con el dolor, con la muerte, y eso hizo que hubiera muchos sectores sociales que se desconectaran y dijeran yo noticias no quiero escuchar más o no quiero leer más. La tendencia se mantiene y marca una declinación obviamente muy fuerte en la pandemia, después más leve, pero claramente hay una menor tendencia a la lectura de noticias o al consumo de noticias,
Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la Argentina, y lo vimos en la elección del 2023, un nivel de desconexión altísimo, que también lo sufre la política muchas veces, ¿no? Los políticos, el principal desafío es cómo lograr hablar a la gente y que lo escuchen, ¿eh? Que conecten, digamos, perforar ese muro de indiferencia que le plantea un sector social muy importante. Y entre paréntesis, probablemente el éxito de Milei también en la utilización de redes ha sido perforar esa muralla, sobre todo utilizando a los jóvenes como vectores, no solamente de consumo de sus cortes editados, sino también como vectores para socializar lo que ellos consumían, ¿no? Pero ahí aparece un desafío muy importante, que obviamente nosotros como generadores de noticias es un problema importantísimo. Buscamos variar la agenda, incorporar tópicos que resulten menos refractarios, que de algún modo generar algún tipo de acercamiento a esa nueva agenda que está demandada. Nosotros en el caso, por ejemplo, ahí sí específicamente de La Nación, nos caracterizamos básicamente por nuestra expertise, son las noticias duras, digamos, ¿no? Son política, economía, mundo, con lo cual es un ejercicio mucho más demandante y de hecho nuestras mejores notas o con mayor nivel de audiencia tienen que ver con esos tópicos. Pero igualmente tenemos que estar atentos, sobre todo al momento de tratar de expandir nuestras audiencias. El cuarto desafío es el modelo de negocios, que ha sido puesto en crisis fuertemente en los últimos años por las plataformas y por las redes. Básicamente lo voy a plantear, digamos, el gran espejismo de que el trasvasamiento de audiencia del papel al digital iba a generar un fenomenal negocio porque había más audiencia ahí, nunca se concretó, o se concretó para muy pocos, ¿no? Fue una utopía que nunca llegó a plasmarse por la sencilla razón de que las plataformas siempre se quedaron con la mayor parte de la publicidad digital y los generadores de contenidos nunca lo pudieron capitalizar. En consecuencia, se generaron hasta demandas judiciales por esta cuestión, pero lo cierto es que, llamémosle, los medios han perdido esa batalla y en consecuencia hemos entrado en un largo desafío respecto de cuál es el modelo de negocio más conveniente y ahí no hay una receta única. Básicamente hay dos modelos, uno por audiencia, volumen de audiencia, para ver si por publicidad se puede ser sustentable el negocio, y el otro por suscriptores, ¿no? La idea de poder cobrar aportando un valor agregado. Hay algunos medios, bueno, acá recién Guillermo mencionaba New York Times, es un ejemplo clásico de éxito de modelo de suscripción, porque claramente el mundo digital le ha permitido llevar globalmente y tener suscriptores en todo el mundo, algo que antes con el papel no lo podían tener, pero no a todos les funciona. Digamos, no es un modelo replicable, con lo cual cada medio, cada encuentro de editores, de diarios de todo el mundo se transforma en una especie de reunión de druidas que tratan de ver si alguien encontró la receta mágica para ver cómo resolver esta tensión entre audiencia y suscriptores. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos ya hace bastante tiempo atravesando un ancho océano, que es tratar de ir cada vez más hacia suscriptores, pero mientras tanto no podemos largar audiencia. Entonces tenemos que generar contenidos que tengan alcance masivo y al mismo tiempo contenidos de mucho valor agregado para que la suscripción sea atractiva y haya disposición a poder pagarlo. Creemos que en algún momento llegaremos a la otra orilla donde el modelo se pueda sustentar íntegramente por suscriptores y en consecuencia podamos abandonar las métricas obsesivas que hemos aprendido a leer a diario 5 veces por día. Y la última, incipiente, que solo la tiro para dejarla como estímulo para el pensamiento, tiene que ver con la inteligencia artificial, naturalmente, que es una vuelta de tuerca más a lo que ya habíamos visto en materia de buscadores y de redes, ¿no? Nosotros estábamos aprendiendo más o menos cómo reposicionarnos en materia de SEO, que es el esquema de búsquedas en los buscadores tipo Google y en redes, y ahora inteligencia artificial nos plantea un desafío todavía más complejo, porque en el fondo lo que hace es un reprocesamiento de los contenidos nuestros y de otros, los envasa y los promueve, ¿no? Y eso a nosotros un día, lo cuento como una anécdota que parece menor, pero que para nosotros fue una alerta. Nosotros todos los días vemos métricas en unas curvas en las que están nuestras mediciones, la de la competencia, los distintos medios, y los tenemos identificados con líneas de colores. Un día apareció una línea gris que nadie sabía qué era, rankeando sexto, séptimo entre los medios por lo menos de Argentina, y era inteligencia artificial.
O sea, de pronto, lo que para nosotros era una herramienta, un instrumento para procesamiento de datos, etcétera, etcétera, era nuestra competencia. Es decir, estaba compitiéndonos con parte de nuestro contenido y de otros, naturalmente. En consecuencia, ese es un desafío que, digamos, frente al cual todavía no tenemos articulada una respuesta clara. Es un desafío a todo el ecosistema. Si ustedes se dan cuenta, también los buscadores se han adaptado. Si hoy entran a Google, en general van a una búsqueda y lo primero que le tira es Gemini con el resultado de inteligencia artificial. Es decir, nos obliga a todo ese ecosistema que estaba más o menos acomodándose a dar una nueva vuelta de tuerca, con lo cual para nosotros todavía es un tema en exploración y tendremos que ver naturalmente cómo, más allá de la utilización que nosotros hagamos de la inteligencia artificial, que obviamente tiene muchas aplicaciones muy útiles para nosotros como periodistas, lo que aparece en el fondo es un modo de consumo de noticias diferente, que lo que hace es un reprocesamiento de todos esos contenidos. Bueno, estamos como otros medios tratando de ver hasta qué punto eso es un desafío, hasta qué punto nosotros, digamos, cómo debemos participar, cómo nos integramos, cómo articulamos. Este todavía es lo que viene y probablemente nos estemos dedicando los próximos años a eso, así que solamente lo dejo deslizado como parte de lo que el futuro nos depara. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta también. A mí mi hijo me saca el usuario de La Nación y se lo presta a los amigos estudiantes de ciencia política. ¿Cómo están los grupos etarios en el diario con respecto a la lectura? ¿Hay una guerra del cerdo? Bueno, decirle a los amigos de tus hijos que se suscriban primero. Así podemos llegar a la otra orilla. No, claramente nosotros es un desafío. El tema etario es para nosotros un desafío complejo, porque si bien hemos hecho enormes esfuerzos en términos de incorporación, digamos, las áreas que más han crecido en nuestra estructura del diario tienen que ver con redes, tienen que ver con video, tienen que ver con streaming. O sea, claramente hay una búsqueda por generar nuevos canales y nuevo tipo de contenido, pero también es cierto que nosotros arrastramos la pesadez de la historia y somos un medio clásico con ciertas consignas y demás. Frente a alternativas mucho más dinámicas, es probable que esa batalla la estemos perdiendo y la asumimos como tal, hasta que crezcan. No, pero está claro que las audiencias jóvenes, digamos, se sienten mucho más atraídas por otro tipo de formato. Recién contaba acá la colega que el formato de streaming, naturalmente, el consumo de redes, etcétera, ¿no? Así que yo creo que ahí probablemente vos le decís La Nación a alguien que sea un sub-20 y le diga poco, excepto que tenga alguna referencia natural familiar, ¿no? Igualmente yo creo que ese es el problema menor. El problema mayor, porque de alguna manera eso puede ir mutando y tiene una dinámica importante. Me parece que el problema mayor es el punto 3, que es la merma de lectura de noticias. Y ese proceso es mucho más profundo en la generación sub-25, sub-30. Ahí hay un rango digamos, consolidado de dinámica regular de consumo de noticias inferior al resto de los grupos etarios. Por eso hay un plan de alfabetización. Hablando de medios dinámicos, tenemos a la directora artística, una socióloga, directora artística de Blender, Gaia Moldavsky. Lo dije bien esta vez. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Bueno, creo que igual tanto Jorge como Shirley resumieron muy bien el estado de situación. Es difícil sumar algo que sea relevante, pero voy a intentar no repetir porque adhiero a todo y sumar un par de factores que creo que también están como muy en boga en este momento. Hay un fenómeno que se profundizó en la pandemia, que está muy bien contado en el libro La rebelión del público, que es la pérdida de autoridad de todas las instituciones tradicionales. Dícese el periodismo, la ciencia, la academia, la OMS, el Estado, digamos, todo lo que era nuestra referencia final a la hora de buscar información, como cuando dudabas, siempre estaba ese lugar, como podía ser el periodismo, como podía ser un referente político, como podía ser la academia, era como la referencia final a la hora de encontrar información dura, ¿no?
Y todas esas instituciones se pusieron en jaque en la pandemia, ¿no? Por un montón de motivos que tampoco me interesa profundizar ahora, pero sí el saldo, que fue lo que mucha gente llama la democratización de las voces en las redes sociales, trajo también la pérdida de todo tipo de autoridad a la hora de debatir temáticas, a la hora de llevar a cabo conversaciones, a la hora de buscar datos. Eso hace que Internet, porque streaming al fin y al cabo es un formato dentro de lo que es el gran mundo que es Internet. El streaming es circunstancial, no sabemos cuánto va a durar porque a la velocidad a la que están cambiando las cosas es impredecible saber cuánto duran los fenómenos en Internet hoy. Y además streaming es uno de los formatos de Internet que le va bien, pero YouTube, por ejemplo, es una plataforma que tiene muchos formatos distintos de contar y hay mucha gente que le va bien haciendo otras cosas también. Digamos, hay gente que hace entrevistas que duran 3 horas y le va bien. Y hay gente que hace videos de 5 minutos y le va bien. Entonces hay una convivencia y una connivencia de muchísimos formatos sucediendo al mismo tiempo. Pero lo que está pasando en la gran masa de información que es Internet es que todas las voces valen lo mismo. Vale lo mismo un dato duro que una opinión, que un dato inventado, que una fake news, que un tweet que se hizo viral. Todo vale lo mismo porque nada vale nada y porque todo al final del día se termina definiendo por la llegada que tuvo, el alcance que tuvo, a cuánta gente llegó. Creo que el tema de las fake news, que es un tema que ya está muy hablado y que me parece que ya hemos dado 25 vueltas al respecto y leemos la posverdad y que ya, digamos, todo se transformó en una gran opinión, también tiene como un dato atrás o un factor atrás que también explica no solamente la pérdida de autoridad, sino también qué es lo que cala y lo que no cala, que es que los formatos que suelen funcionar en Internet son los que tienen un contenido emocional, ¿no? Si yo hago un título que apela a la emocionalidad, si yo hago un video que apela a la emocionalidad, va a funcionar, ¿no? Tengo mucha más chance de que lean una noticia si el título apela a la bronca o a la angustia o a lo que fuera, que si yo hago un título contando 2 o 3 datos, ¿no? Y eso aplica a todos los formatos de Internet. Un reel, un short, un video, un tweet, lo que fuera, si tiene una carga emocional, es mucho más probable que escale, es mucho más probable que llegue a la mayor cantidad de gente. Entonces, yo estudié periodismo y estudié sociología y cuando empecé a estudiar periodismo le dije a un profesor que yo quería formar parte de la conversación pública, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es la conversación pública hoy? ¿Dónde sucede la conversación pública hoy? Y parte de la conversación pública, en general, por lo menos en uno de los lugares, uno de los grandes lugares donde sucede la conversación pública hoy es Twitter, ¿no? Que mucha gente te va a decir, no, Twitter es una red social chiquita, no tiene tantos usuarios, comparado con Facebook. Facebook tiene el triple de usuarios, cosa que es verdad. Pero Twitter tiene una injerencia en la conversación pública, porque los diarios levantan la conversación de Twitter, porque la tele levanta el tuit viral, porque los streamings levantan el tuit viral. Hay una retroalimentación de Twitter con los medios de comunicación que lo vuelve central para la conversación pública. Y entonces al final del día uno se pregunta cómo se conforma una noticia, cómo algo se vuelve relevante, y en general tiene que ver con la emocionalidad. En general no se vuelve relevante la persona que hizo el análisis con más datos, sino la persona que hizo el análisis más emocional, que se le vio lo genuino, que se le vio la pasión, que se le vio el enojo. Digo, nuestro presidente también es producto de una época emocional y la emocionalidad para él fue un factor muy importante y la emocionalidad de muchos de sus militantes, la bronca organizada, digamos, esa bronca organizada, tiene mucho que ver con esta época y tiene mucho que ver con cómo se construye la conversación pública. Y el streaming tiene algo que es bastante clave en cómo se construye la conversación pública, que por lo menos en Twitter funciona de esta manera. En general hay un clip que se viraliza, ese clip se transforma en la conversación del día y la gente se posiciona a favor o en contra. Después ese clip llega a la tele, llega a los portales, qué sé yo, se termina alrededor de un día o 2 días se termina la conversación y el día siguiente es otra. En general son linchamientos,
¿no? ¿A quién linchamos hoy? Y el streaming tiene un formato que es el del clipeo, que quiere decir que como es un formato audiovisual, pero un formato audiovisual que tiene como característica principal el recorte, ¿no? Que todo el tiempo están recortando extractos de lo que haces, es un insumo perfecto para esa dinámica. Porque si yo recorto un recorte de una nota de radio que no tiene imagen y es solo audio, no va a funcionar de la misma manera. En cambio, el streaming tiene un formato de clipeo con imagen y con audio y con debate sobre un tema y con subirse una polémica que va perfecto con la manera en la que se construyen la conversación pública hoy. Entonces, el streaming entra perfecto en la época en la que vivimos, es un insumo para Internet. El streaming, los streamers, que es un rubro que se le pega mucho a los streamers hoy son un insumo de Internet. O sea, vos recortás un streamer, le pegás al streamer o alabás al streamer y eso dispara una conversación pública. Ese es el rol que están teniendo los streamings hoy, más allá de que hay gente que pueda confundir streamers con referentes políticos o gente que busca en los streamers un guía espiritual, digo, pero bueno, la búsqueda de sentido es algo más grande que el streaming y que el internet y que todos nosotros, algo muy de mucha larga data. Pero lo que digo es, el streaming en ese contexto viene a ocupar ese lugar de insumo para la conversación pública. Y en último lugar, creo que hay algo que también lo comentaban tanto Jorge como Julie, que tiene que ver con la fragmentación de audiencias, que es algo es imprescindible que una persona que labure en medios hoy entienda que no existe hablarle a la masividad, que cuanto más claro tengas a quién le estás hablando y cuanto más específico sea tu nicho, mejor te va a ir o más rápido te va a ir mejor. Digamos, cuando vos más rápido decidas quién es tu nicho, a quién le estás hablando y cuanto más agresivamente vayas a buscar a ese nicho y no intentes buscarlo todo, sino ir a buscar violentamente ese nicho, tenés mucha más chance de que te vaya bien. Pero yo combato un poco la idea de que el único formato que garpa hoy es los videos de 30 segundos o los videos de 5 minutos. Es verdad que todas las nuevas generaciones tienen cada vez menos capacidad de atención, es verdad que han perdido la capacidad de leer, es verdad, pero también es verdad que hay muchos tipos de formatos siendo exitosos en este momento a la par. Obvio, en Instagram no podés hacer un video de media hora que le vaya bien. Pero en YouTube quizás sí, y en YouTube hay videos de 3 horas que le van muy bien, y no solo acá, en distintas partes del mundo. Entonces, como yo en ese sentido, como si tuviera que buscar algo de esperanza frente a un panorama que es difícil que haya esperanza, es la convivencia de distintos formatos. La idea de que para mí no hay un solo formato que funcione hoy en día, ni hay una fórmula que te haga ser exitoso. Hay algunas fórmulas prearmadas que quizás si estás empezando te pueden servir, pero al final del día siempre se trata obviamente del diferencial que tiene cada uno de los medios con respecto al resto, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace único o qué es lo que lo diferencia del resto? Y cuán claro tiene el medio de cuál es su búsqueda. Cuanto más específica sea la búsqueda y más clara tenga... Tipo, Nico Quiato, Luzu, ¿conocen Luzu? Bueno, hay mucha gente que le critica a Nico Quiato que no habla de noticias y hablan solo de vínculos o de coger. Nico Quiato conoce perfecto a su audiencia. Nico Quiato entiende perfecto a su audiencia y no intenta ir a buscar a todas las audiencias. Él ya entendió que a esa audiencia le gusta hablar de vínculos en todos sus formatos, amistad, familia, amor, etc. Y la bajada de todos sus programas es esa. Y por eso, entre otros motivos, otro es que haya arrancado, haya sido uno de los primeros, etcétera, le va también. Entonces, ese factor me parece que también es uno de los más importantes a la hora de pensar un medio, no querer abarcarlo todo. No sé si me quedó algo más, pero creo que esas eran las ideas principales que quería decir. Estamos muy bien. Galia, vos hablaste de la retroalimentación entre los medios. Sí. Hay una teoría que es la agenda setting, que la nombraste con otras palabras. Hoy se habla más que nada de la agenda setting de tercera generación, donde la construcción de los sentidos que circulan en general todavía la hacen los grandes medios y lo que hacen las redes sociales y todo lo demás parte del ecosistema es decidir cuánto tiempo dura eso en la agenda pública. Quería saber si vos coincidís con esa idea o no. Porque, o sea, la idea sería que los grandes medios fijan la agenda y las redes... La fijan los 4 o 5 temas y las redes, con la idea de la agenda setting, lo que hacen es cuánto duran.
La agenda setting lo que te dice es que los medios no te pueden decir si pensar bien o mal de algo, pero sí instalar los temas. ¿Cómo podemos ver la historia que nos está pasando estos días, no? Esa es la pregunta. Y si querés, podría ser, la bajada es una frase de una vez de Becerra, que es un experto de comunicación que muchos de ustedes conocen, Martín. que decía, le dijo a un ministro de comunicaciones una vez, bueno, porque le dijo, ahora está todo democratizado con las redes. Dijo, bueno, le cambio mi clave de Twitter, en esa época, por la autorización de Telefe a funcionar. Como diciendo, no es lo mismo una cosa que otra. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Eso sería, si querés, el broche de la pregunta. Sí creo que los medios tradicionales o los grandes medios siguen teniendo muchísima injerencia. No creo que sean los que definan los grandes temas, los temas de conversión. Creo que obvio que tienen la capacidad de definir agenda, pero que muchas veces sucede al revés. Muchas veces ellos se terminan subiendo a la agenda que definen las redes, o un canal de streaming, o un streamer, o un tuitero, o quien sea. Honestamente creo que en este momento hay una retroalimentación. No me parece que esté tan marcada la cancha de un lado ni del otro. Creo que sí el camino va hacia un detrimento del poder de marcar agenda de los grandes medios versus un aumento del poder del público, vamos a llamarle público a cualquier usuario de Internet, porque realmente cualquier usuario de Internet puede viralizar un tweet y transformarlo en agenda. Creo que actualmente hay una retroalimentación, pero para mí el camino va en detrimento de ese poder de fuego. Quizás al final de este camino, cuando todos tengamos la cabeza tan saturada y tan quemada, los medios vuelvan a tener, los tradicionales vuelvan a tener esa centralidad, porque uno al final de este camino vuelvas a buscar esa autoridad que se perdió. Pero actualmente para mí hay un desierto sin reglas, una ley de la selva absoluta. En lo que tiene que ver con agendas y plantear temáticas. Muchas gracias, Gali. Bueno, tenemos sociólogos para que nos sigan explicando los temas. Yo recuerdo que en la pandemia, cuando hacíamos los media training, cuando nos explicaban, cada uno hacíamos lo que muy bien hicieron algunos aquí, que es preguntarle a la audiencia. Una pregunta era, ¿cómo se enteraron del coronavirus y cómo decidieron no salir de su casa? ¿Quién fue? ¿De dónde? ¿Bajo qué medio? Casi lo digo en portugués, ¿bajo qué vehículo? Hicimos esa decisión. Y muchos decían, no, yo me informo por internet, por las redes, por Twitter. Ah, bueno, y cuando uno preguntaba, repreguntaba, era por el Tweet Infobae. Entonces, ahí es un poco la idea de la intertextualidad. Y por eso Nahuel Sosa, que nos va a contar lo que él quiera, pero yo aprovecho para hacerle la pregunta, él es sociólogo, abogado, analista político y divulgador científico, o sea, es un émulo de Carl Sagan, en C5N, El Destape, Futuro Rock y Factoría. Con lo cual estás en todos los formatos. Nos puedes dar la mejor opinión. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Mi idea es tratar de hacer un aporte, introducir también una cuestión económica de en qué proceso del capitalismo estamos, es decir, cómo de la comunicación se da en un determinado estadio del capitalismo digital que me parece que no se puede obviar a la hora de analizar los ecosistemas digitales. Entonces me parece que es importante reponer que hay una asociación entre la comunicación y la economía, ¿sí? Que no puede haber democratización informática si no hay democratización económica. Parto de esta base porque, capaz se sabe, capaz que no, el derecho a la información solía decirse en el siglo XIX, siglo XX, y luego se empieza a hablar del derecho a la comunicación a partir del informe McBride de 1980 de Naciones Unidas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el derecho a la información y el derecho a la comunicación? Que el derecho a la comunicación plantea que no es una lógica de emisor y receptor y solo la posibilidad de acceder a determinados tipos de información, sino que plantea que la comunicación es un derecho humano. Es decir, las sociedades y los actores que integran esas sociedades tienen derecho a participar de todo el proceso de la comunicación, desde el inicio hasta el final. Esto supone otra mirada de la democracia, que no es solamente la democracia representativa, sino también plantea una democracia expresiva, porque uno puede tener una democracia formalmente representativa, pero que sin embargo estén silenciadas muchas voces que no se puedan expresar.
Incluso en los 90 era muy común el término de democracia participativa. Entonces, incluso hace poco, las directrices para la gobernanza digital de UNESCO invitan a hablar más que de fake news, de desinformación. Y en la propia OEA se habla ya de moderación y curación, no dicen regulación de redes, porque bueno, pero sí dicen que hay que moderar y que hay que tener procesos de curación de la información que circula en redes sociales, sobre todo después de la pandemia. Lo definen textualmente porque se están haciendo capullos que tienen efectos antidemocráticos en el debate público. Entonces ahí aparece una discusión, esto lo dice la OEA, lo dice UNESCO y lo dice la Comisión de Alto Nivel Europea sobre noticias falsas. Digo, para llevar una discusión que no es solamente de un nicho particular, de una posición ideológica. Ahora bien, esto ustedes sabrán que dentro de los periodos del capital, tuvimos un capitalismo productivo en el siglo XIX, siglo XVIII. En el siglo XX aparece lo que se llama en la sociología económica el proceso de financiarización del capital. Esto quiere decir que el propio capital productivo empieza a adoptar lógicas del capital financiero. Y aparece ahora un momento que es el capitalismo digital, en convivencia con el capitalismo financiero. No estoy diciendo que sea una cuestión que lo tensiona. Lo que sí digo con esto, y lo que quiero llegar, quiero poner como un ejemplo muy gráfico. Si hoy una persona va al supermercado con una tarjeta de crédito, el capital va a acumular de tres maneras. Si compró un paquete de fideo, porque compró el producto, ¿no? Este sería como el más tradicional. Si pidió una cuota de crédito, por el capital financiero. Ahora, si Coto se quedó con tus datos, y a partir de esos datos, Coto después tiene un beneficio, ahí también hay una nueva forma de acumulación. Nuestros likes, nuestros me gustas, nuestras intimidades, se convierten en capital. Se convierten en mercancía que se valoriza en un proceso de capital. Porque digo, me parece que hay que reponer esto, porque esto también nos lleva a pensar que yo tengo una mirada muy distinta a pensar que estamos frente a un ágora democrática. Más bien creo que estamos frente a un proceso de concentración de oligopolios digitales muy fuertes. De hecho, lo que se llama el Club de los Cinco, que es Microsoft, Apple, son quienes hoy concentran el 90% del tráfico de Internet. Cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son los nuevos ricos? Si en el siglo XX eran Ford, era, no sé, se me fue a Rockefeller, ahora es Elon Musk, entonces, es Mark Zuckerberg, es decir, hay un proceso de concentración del capitalismo digital, que eso lleva a que haya, evidentemente, y me parece que ahí tenemos que recuperar la sociología como una ciencia de desobediencia que trata de captar qué desigualdades están jugando en ese campo. Porque si no, pareciera que todos los actores hay una cadena de equivalencia que no es tal. Sea en streaming, sea en formato YouTube, no sé. Eso me parece bien dar esas discusiones. Yo formo parte de todos los formatos, lo digo poniéndome como un agente que también caigo de forma autocrítica, no estoy diciendo que acá venga una solución. Lo que sí digo es que me parece que el dato del algoritmo se valoriza en términos económicos y también se valoriza, tiene un valor político-cultural. ¿Por qué? Porque conforma un determinado tipo de subjetividades. Puede intervenir en los comportamientos sociales. Si alguno vio las películas, por ejemplo, Hater o El dilema de las redes sociales en Netflix, van a ver cómo esa cantidad de bases de datos que capturan las corporaciones, y no lo digo en un sentido conspiranoico, no, digo con un sentido como el capitalismo hizo históricamente a la hora de capturar los bienes que producen las grandes mayorías, y eso se pone en un determinado sentido, ¿no? Hay dos libros que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero que son interesantes, muy actuales. Uno es Tecnofeudalismo, del exministro de Syriza, de Yanis Varoufakis, le dije mal el apellido, que por lo menos pone en discusión si la renta y los mercados con el capitalismo digital no se fueron transformando en él lo llama la renta de la nube, ¿no? Y que no hay un proceso de extractivismo digital que sobre todo en los países periféricos tiene una condición distinta que en los países centrales. En Deseo Postcapitalista de Fisher, si alguno no lo leyó, se lo recontra recomiendo, incluso tiene una posición de que dice, bueno, si pensamos en el postcapitalismo, podemos pensar que los proyectos de emancipación puede haber un uso distinto de la tecnología. ¿Vieron que esa famosa frase que dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Bueno, lo que ahí plantea Fisher es que se puede pensar en una transparencia tecnológica, se puede pensar en democracia digital directa,
se puede pensar en esquemas de códigos abiertos, es decir, se puede, incluso si alguno leyó Yukwi, que tiene una contraposición con Byung-Chul Han. Byung-Chul Han también es una persona muy crítica, pero desde el punto de vista más que nada subjetivo, es más nihilista, esta idea de, bueno, la comunicación actual se trata en no escucha, estamos todos los días con el celular, pero no nos relacionamos con el vecino, o sea, como discutir esta idea de que estamos hiperconectados y decir, y acá como sociólogos podríamos preguntarnos si no hay una pérdida de la copresencia y del lazo social, y especialmente en la pandemia, pues yo creo que todavía no hay un análisis serio de los efectos que tuvo la pandemia en términos políticos y sociológicos en la humanidad. Pero capaz que Yukwi lo que tiene es que tiene una mirada un poco más positiva, en el sentido de decir, se puede pensar en una tecnodiversidad. Se puede pensar en los avances tecnológicos como formas de mejorar la calidad de vida y del bienestar. Es decir, no necesariamente tiene que ser distópico, ¿no? Porque también se construyeron esas narrativas que es como que, bueno, el futuro es algo distópico, es una incertidumbre permanente, somos como emprendedores digitales que estamos ahí en un mar. Y el problema de esa narrativa es que es un darwinismo preventivo, es como que van a estar los que se adaptan versus los que no se adaptan. O sea, ya se justifica de antemano la exclusión. Me parece que hay que pensar el futuro como un derecho. Y pensar que el futuro es una construcción que hacen las comunidades, es una hoja de ruta y que los pueblos tienen derecho a planificar su futuro. Y en esa planificación de ese futuro hay que mirar a las nuevas tecnologías, llámese inteligencia artificial, o sea, el nombre que quieran poner, pero en el marco de bienes comunes que tienen que estar al servicio de mejorar la calidad de las grandes mayorías. Porque si no tenemos esa mirada, mi sensación es que vamos a los ecosistemas. Bueno, creo que hay que ir sabiendo, y con esto sí quiero ir terminando, porque me dijeron 10 minutos, pero sí creo que hay que ir a esos ecosistemas sabiendo que muchas veces eso que consideramos socios puede ser alienación, que muchas veces no es solo un problema de que nos invadan con nuestra privacidad las grandes empresas porque se quedan con nuestros datos, sino que me parece que hay algo que es mucho peor, que es que esos grandes datos, todo algoritmo es político, diría yo. Entonces, si todo algoritmo es político, a la hora de intervenir en las redes sociales, tenemos que intervenir con una posición política, sobre todo quienes venimos del campo de las ciencias sociales. Más allá de que después hagamos cosas no políticas en las redes sociales, ¿no? No políticas, perdón, ¿no? Ahí casi que está mal. Quisiera decir, y no política, se entiende, que no sean de política dura, de análisis político, que puedan ser de humor, digo, que puedan ser de otros temas. Pero me parece que ahí hay, por lo menos, introducir esta reflexión para tener una mirada crítica del contexto actual de las redes, que yo no lo puedo disociar del contexto del capitalismo digital actual, y que me parece que en todo caso, si uno quiere un mejor uso de las redes, y un tema que no lo voy a abordar ahora, porque si abordamos temas de salud mental, les diría que podemos hacer un montón de asociaciones entre precarización de la vida y salud mental y el rol que pueden jugar las grandes corporaciones al respecto. Entonces, como también digo esto, también es cierto que hay muchos movimientos de emancipación. Si uno dice la primavera árabe, lo que fue en su momento el 15M en España, lo que fue el movimiento Ni Una Menos, que es decir, que las redes sociales obviamente jugaron un rol de visibilización. Pueden ser efectivas a la hora de la indignación. Pero yo sigo creyendo que el sujeto colectivo, que la praxis histórica no se va a dar solamente en los terrenos digitales. Se va a dar en los barrios, en las aulas, en las calles, y eso es lo que se demostró también ayer con la marcha universitaria. Es decir, y no es porque decir digital versus territorial, pero sí por decir no podemos soslayar eso, porque si no pensamos que Milei ganó porque ganó Twitter, y no es cierto. Se gana porque hay transformaciones, y las transformaciones, me parece que desde el campo de la sociología, tenemos que reponer que en la historia de la humanidad no es un algoritmo. Cuando a nosotros nos putean, y ahora sí cierro, y nos dicen, no, las encuestas les pifian los sociólogos, menos mal que les pifiamos. Si no estaríamos en una Matrix, imaginemos que todo el tiempo podemos acertar los comportamientos sociales permanentemente. No habría historia, no hay contingencia, no hay disrupción. Afortunadamente hay historia, hay devenir, y hay cosas que parecían ser de una manera y fueron de otra. ¿Y por qué fueron de otra? Porque los sujetos sociales construyen su historia más allá de esos condicionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Una sola consulta. Vos empezaste la charla hablando de los 80, diferenciando información, comunicación, el derecho. Nos recordaste que las noticias son gratis y si querés nos diste una lección de alienación capitalista por medio de las redes actuales. ¿No? La pregunta es esta. Cuando vos hablás que hay que, no dijiste la palabra controlar, pero que hay que intervenir, ¿no crees que corre mucho riesgo
que quien intervenga sea, llámese, el premier chino, Maduro, Trump, que hay un problema ahí? Creo que entendiste la pregunta. Sí, perfectamente, para nada. Yo creo que de hecho ahí tiene que haber una reforma constitucional en nuestro país y en esa reforma constitucional, entre otras cosas, hay que discutir la regulación de inteligencia artificial de forma soberana. ¿Por qué te digo esto? Sí, pero ese peligro ya existe hoy. Por dos cuestiones. Primero, las propias redes se ponen como gatekeeper, que es peor. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien denuncia, o sea, la propia red que permite que se dé ese discurso de odio, esa violencia, esa situación de vulnerabilidad, es la que se pone como controladora, ¿no? El caso de Facebook, que es lo que le dicen a Mark Zuckerberg, decir, no, bueno, vos tenés que rendir cuentas. Segunda cuestión, es mentira que los estados no se meten. Hay un libro muy bueno de Mauricio Lazarato. Perdóname, la pregunta Sí. es otra. La Sí. pregunta es si vos le das al Estado ese poder. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir que tu discurso es de odio, según el Estado. Bueno, Y hoy... si vos vas a la construcción democrática, no siempre los gobiernos que salen son republicanos. Muchas veces las repúblicas democráticas llevan a gobiernos totalitarios. Entonces, o mejor dicho, con tendencia autoritaria o cesarista. Tenemos después una académica, quiero usar los términos correctamente. ¿No tenés que puede haber un poquito de eso? Que podemos pasar a un autoritarismo de derecha, de izquierda, no importa. Mira, te voy a contestar con lo que contesta la OEA. La OEA dice que los estados tienen que intervenir, lo dice la última declaración en el Diálogo de las Américas. En las relatorías plantean que el Estado tiene que intervenir cuando ellos usan la palabra moderación y curación. ¿Qué significa moderación y curación? Significa que los contenidos de redes sociales los puede moderar o una inteligencia artificial o personas. Que cuando un ciudadano se siente dañado, puede recurrir a las instituciones del Estado para que eso que está generando daño se pueda poner. También la OEA dice, y capaz que acá contesto un poco tu pregunta, que eso se tiene que hacer en base a los estándares de los derechos humanos. Es decir, el desafío es doble, porque el desafío actual es que en este proceso de concentración los más vulnerables están absolutamente indefensos frente a los distintos tipos de linchamientos que puede haber en las redes sociales. Es cierto que se corre el riesgo de que si el Estado interviene se puedan vulnerar libertades, pero me parece que ahí el punto es retomar que los Estados tienen que intervenir de forma limitada. Por eso, por ejemplo, en algunas cuestiones se plantean armar entes autárquicos. Hay algunas experiencias, por ejemplo, ahora Canadá armó el primer manual sobre cómo aplicar inteligencia artificial en el Estado, donde está muy limitado las formas en que puede intervenir el Estado. No quiere, o sea, la propia forma previene que eso no devenga en un autoritarismo. Es un tema que está en discusión, digo, es muy actual ese tema. Pero sin duda yo creo que parte de la soberanía de un Estado-nación, de la misma manera que un Estado-nación puede tener soberanía sobre otro tipo de recursos que hay en su país, los recursos digitales tienen que formar parte de esa soberanía y tienen que ser una parte de una discusión de cómo se interviene dentro del pacto democrático. Gracias, Nahuel. Gracias. Me quedó claro. Ahora es sí el teléfono, el turno, me quedé pensando en los medios antiguos. Constanza Lazzadera, lo dije bien, Constanza, ¿no? Muy bien. Periodista, directora de la carrera de Relaciones Públicas de El Salvador. El piso es suyo. A mí me invitaron a una charla de influencers. Vos dijiste eso. Y entre los cuatro fue una clase tras otra. No paré de anotar muchísimas cosas. Así que, bueno, ante todo, gracias. Gracias, Evangelina, por la invitación, sobre todo a este tipo de espacios generadas también por consejos, ¿no? Por consejos profesionales que justamente buscan generar estos espacios de ideas, de juegos de tensiones, de generarnos también nuevas preguntas y también nuevo conocimiento, ¿no? Yo, me formé como periodista especializada en educación. La vida después me llevó por muchos otros caminos de la comunicación institucional y en particular me gusta mucho este trabajo que hacen los consejos, ¿sí? Desde el Consejo de Sociología y el Consejo de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional del que formo parte. Soy la presidenta de la Comisión de Educación y el gran esfuerzo es salir digamos, construir nuevas miradas que salgan de la tentación de lo endogámico, ¿no? De mirarnos siempre a nosotros mismos como disciplina, como campo disciplinar y trascender esa barrera, ¿no?
Y trascender esa barrera a nosotros nos ha traído muchísimos beneficios, que es construir una mirada interseccional, ¿sí? Con múltiples disciplinas, pero también con la mirada sociológica ante todo, que le ha cambiado el curso a la comunicación, primero en gran parte del siglo XX, y le sigue cambiando el curso, ¿sí? En el siglo XXI. Esto hay que decirlo, ¿sí? Porque lo primero que hace la sociología en el campo disciplinar de la comunicación es justamente esto, ¿no? Recordarnos que somos ciudadanos, recordarnos que eventualmente seremos consumidores, ¿sí? Y clientes de alguna industria en particular, de algún producto, de algún servicio, pero ante todo somos ciudadanos con derechos, y con derechos que tenemos que repensar todos los días en estos espacios, ¿sí? Justamente por esto que decían en esta mesa, de decir, bueno, espera, somos tan democráticos, somos tan abiertos, ¿es realmente la accesibilidad algo a lo que hemos llegado, o son nuevas preguntas que nos seguimos haciendo en este juego de tensiones que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que el gran aporte de la sociología al campo disciplinar de la comunicación fue, ante todo, poner en escena la agenda pública. Hoy nadie, ninguno de nosotros, ninguna organización, ninguna institución que quiere quedar por fuera de la agenda pública. Esto es el logro, digamos, de la sociología y de otras disciplinas que han contribuido a pensar en nuestros derechos y también en nuestras responsabilidades como ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, a mí me gusta mucho pensar en este aporte de cómo hoy las organizaciones y las instituciones, las grandes compañías, ¿sí? Que, bueno, podemos hablar muchísimo más sobre eso, pero hoy internamente en sus mesas chicas, ¿sí? En sus comités ejecutivos, lo primero que están discutiendo, ¿sí? Es darle sentido a sus negocios en torno a la agenda pública, ¿sí? Eso no puede ser un dato menor. Las organizaciones dejaron de ser, ¿sí? meras industrias que producen servicios y productos, ¿sí? A espaldas de las sociedades, sino que han comenzado, gracias a actores como periodistas, una periodista canadiense que en su momento marcó para mí un rumbo distinto, que fue Naomi Klein, ¿sí? Que empezó a desenmascarar, ¿sí? Algunas lógicas que dábamos por sentado, que naturalizábamos, algunas lógicas del capitalismo que naturalizábamos, ¿sí? Y que en definitiva emprendieron todas estas organizaciones, gracias a estas denuncias, gracias a la presión social también de los medios de comunicación, ¿sí? Emprendieron un camino para dejar de vender productos para por lo menos hacer el esfuerzo de convertirse en actores sociales. Esto no es un dato menor. Hoy nadie quiere quedarse fuera de esa agenda pública y todos quieren ser percibidos como actores sociales de relevancia, porque saben que eso también está asociado a su valor de marca. Esa síntesis es el aporte de la sociología de los últimos 50 años, ¿sí? Entonces, no es un dato menor que las organizaciones que miraban a la espalda a sus sociedades, a sus comunidades, hoy estén preocupados, ¿sí? Estén preocupados porque permanentemente hay nuevas discusiones, nuevas presiones, ¿sí? Nuevas demandas. Bueno, no me parece un dato menor. Sí, esto que decía Galia también, de, un poco cómo es el consumo de esas noticias, ¿sí? Y de los distintos canales. Creo que esta mirada interseccional nos ayuda muchísimo a abrir nuevas dimensiones de estudio, nuevos objetos de estudio, ¿sí? Dentro de la comunicación y la sociología, y que siempre, me quedé con esta frase del futuro como derecho, ¿sí? Ahí le tomo prestado a nuestro primo hermano, el antropólogo Marc Augé, esto de construir esperanza, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que construir nuevos sentidos
y también nuevas dimensiones para seguir construyendo en base a las ideas que sostenemos, ¿no? Es decir, creemos en la accesibilidad y en la democratización, perfecto, vayamos hacia eso y sigamos, ¿sí?, incentivando, presionando, cuestionando a nuestras organizaciones para que sí en sus mesas chicas sigan discutiendo todos los días qué es lo primordial, qué es lo prioritario, porque en definitiva les están hablando a sus ciudadanos, ¿sí? Ya no es un diálogo, este vínculo dialógico con los ciudadanos, ya no es con los consumidores, ¿sí? Es con ciudadanos que están permanentemente supervisando, vamos a decir, o monitoreando hacia dónde va esa organización que están eligiendo. No eligen solamente un producto o un servicio, sino eligen qué tipo de pelea, qué tipo de lucha simbólica están dando esas organizaciones para quedar dentro de la agenda pública o no, y para tomar las problemáticas sociales dentro de sus responsabilidades como contribuciones que van a realizar. Hoy las organizaciones discuten en términos de contribuciones, es otra ganancia de los últimos años, ¿sí? Más allá de la venta y los números y las métricas que toda organización tiene y que también es un desvelo para ellos. Pero, sin embargo, hoy están pensando en qué tipo de contribución, qué tipo de legado. Cuando escucho que una organización está pensando en el legado, bueno, para mí es un esfuerzo enorme que está haciendo esa organización para pensar en términos de contribución ciudadana, ¿no? Y eso me parece que es una batalla, una batalla semi ganada, no vamos a decir ganada, porque se da de manera cotidiana, de esa interseccionalidad entre la comunicación y la sociología. Gracias. Muchas gracias. Constanza, entonces... No, una pregunta. No respondo. ¿No? Bueno. ¿Se acuerdan del papá de Mafalda? Que en un momento Mafalda va y le apaga el televisor y el papá le dice, che, ¿qué haces? Y le dice, no, ¿estás viendo el noticiero? Sí. Porque vos sos el que cree que el público domina los acontecimientos. Porque el locutor decía, los acontecimientos que son de dominio público. Entonces la gran pregunta es si es la agencia o la estructura la que nos domina. Yo creo que tuvimos un poco y un poco en esta charla. Hay un síndrome que se dice de esperanza y desesperanza. Acá cada vez que aparece una nueva plataforma es la esperanza que va a ser democrática, que nos va a ayudar. Lo pasó con todo, pasó desde la radio hasta la inteligencia artificial. Y después viene el otro, ¿no? ¿Que va a servir para qué? Para el autoritarismo, para esclavizarnos. Creo que tuvimos un poco de cada cosa. Y ahora es el momento de escucharlos a ustedes, de las preguntas. Tenemos unos minutos. Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera preguntar, que pregunte. Micrófono. Señor. Bueno, realmente son todas las intervenciones de las otras mesas y esta, la verdad, una alegría grande, ¿no? Tenemos. El tema, digamos, es muy interesante todo, pero la pregunta que uno se hace es sobre el cómo, lo que vos decís, Nahuel, ¿no? Que yo estoy básicamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Pero como es una sociedad que tiene más que ver con el mundo feliz que con 1984, se genera un problema porque hay lo que llama Byung-Chul Han hedonismo de control, ¿no? Que un poco retoma lo de Deleuze en Postdata la sociedad de control, que dice que del hombre encerrado al hombre endeudado, porque la economía pasa a ser un disciplinamiento. Y es muy interesante porque la cárcel de Las Heras, que yo la vi tirar abajo, ahí en la Plaza de Las Heras, enfrente hay un banco francés. Mirá vos un poco, cárcel y banco, como que... Y todo ese barrio ha sido de la disciplina al control, porque no está más la cervecería Palermo, una fábrica, ahora hay un shopping, había una fábrica de mujeres, una fábrica de textil, la Piamontesa, que ahora es el Carrefour. Bueno, ha habido una transición en un barrio fabril que pasó a ser un barrio de control. Pero la pregunta es, porque, por ejemplo, yo soy de los que piensan que existe clase obrera. Yo llamo el proletariado de la nube. Es decir, todos los pibes que trabajan, que hacen posible que el mundo se encienda todos los días. Si hay un paro general de los pibes que trabajan en los sistemas, hay un problema revolucionario serio. Lo que pasa es que no hay dirección política en eso.
Porque como vivimos en una sociedad que nos tiene disciplinados por la propia supervivencia, estamos condenados a esta disciplina. Yo ahora voy a empezar un curso en Flaxo que se llama ¿Por qué obedecemos? De Maquiavelo a Byung-Chul Han, y que piensen que esto es una estrategia de marketing, sí. Estoy tratando de vender el curso, que es abierto, no solamente para alumnos de la maestría, sino que es abierto, o sea, pueden inscribirse y hacerlo. Porque el tema es la obediencia, sigue siendo. Lo que pasa es que tenemos un tipo de obediencia nosotros, que vos lo expresaste muy bien, y vos también lo dijiste, que en realidad no tenemos forma de escapatoria, porque cada vez que ponemos... Mi ley que te dice, tengo 1.000.000 de likes, te dice, ¿no? Como legitimidad. El 1.000.000 de likes es su legitimidad. Y anda a discutir la legitimidad de los likes. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo? O sea, ¿existe alguna manera, sin una dirección política, en un sentido distinto, pero francamente distinto? Y lo que nosotros estamos viendo acá son posibilidades distintas de adaptación, en última instancia. Esta es la pregunta. Bueno, contesto brevemente también para darle la... No, a lo que dice Forte, a ver, breve y capaz que para un poco más a cuestiones concretas. Sí, yo creo que hay un gran problema también, esto igual Byung-Chul Han lo señala también, que es esta idea de que la rebeldía se transforma en depresión. Entonces, en vez de enojarnos con el status quo y con el sistema, nos enojamos con nosotros mismos. Entonces, la autoexplotación es peor que la explotación externa, ¿no? Porque la autoexplotación proviene de uno mismo, ¿no? Entonces, en las sociedades del rendimiento, uno está permanentemente autoexplotándose a niveles descarnados, y en esa autoexplotación, de hecho, hoy la mayoría de los problemas que tenemos es depresión, ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Digo, eso también nos dice algo de nuestra sociedad. Pero para tener una mirada un poco capaz más optimista a la de Byung, no, a ver, yo creo que también hay una lucha histórica del capital y el trabajo, y esto, a ver, vamos a ponerle cuestiones concretas. En Alemania, trabajadores online, porque esta idea de que somos trabajadores las 24 horas, full time, y el equipo que hace primero, el team que llega primero a la tarea está mejor y que ya no hay horario, en nombre de la libertad, es una nueva forma de esclavitud. Y por ejemplo, hubo trabajadores que dijeron, bueno, si la empresa a mí me manda un mensaje por fuera de mi jornada laboral, multa para la empresa. O mayor plata para el trabajador. Bueno, es discutir el tiempo, es politizar el tiempo. Una comunidad para ser feliz, que yo sigo creyendo como Aristóteles, que el bien supremo es la felicidad, una comunidad necesita tiempo para estar con sus vecinos, con sus amigos, etc. Me parece que con el tema de las plataformas, por ejemplo, los trabajadores de Rappi, bueno, discutamos por qué las reformas laborales siempre tienen que estar asociadas a una pérdida de derecho y al ajuste. En Colombia, en México, en España, se han demostrado que se redujo el déficit y que se hicieron pruebas de reducir la jornada laboral obteniendo más derechos para determinados grupos trabajadores, y sin embargo la rentabilidad fue más alta, incluso en los propios términos del capitalismo. Entonces ahí es parte también de lo que ahora se llama batalla cultural, que en realidad Gramsci ya lo llamaba como guerra de posiciones. Me parece que discutir la hegemonía es decir, bueno, no, un pibe de Rappi tiene que tener derecho a tener una obra social. Y eso no lo puede definir un algoritmo. Y eso es una discusión política, es una discusión que se va a dar en materia de la correlación de fuerza. Y eso implica tener imaginación tecnológica, imaginación política para que los próximos convenios incluyan a los trabajadores de la economía de plataforma. Como el feminismo nos enseñó con la economía del cuidado, que eran tareas que no se reconocían como tales hasta que se reconocieron. Creo que la perversidad, yo capaz hoy traje la mirada más crítica, pero bueno, obviamente que hay miradas muy potentes de la tecnología, lo que creo que en los vínculos humanos y no humanos no podamos pensar que esas tecnologías haya que fetichizarlas y no ponerlas en discusión, y me parece que hay ejemplos en que las tecnologías pueden servir. Por ejemplo, para citar un ejemplo, la tecnoteca que hace un SAM, que es poner la inteligencia artificial para prevenir inundaciones en los barrios populares. Entonces, me parece que hay. Muchas gracias. Una idea que tenemos es que también son herramientas, ¿no? Que tienen que ver cómo las usemos. Quizá hablaste de la teoría crítica, ¿no? Jürgen Habermas nos dejó la teoría de acción comunicativa, que es mucho más optimista. Nos quedan 2 preguntas. Aprovechemos que tenemos gente también que sabe de nuevos medios, aunque yo no creo en los nuevos medios, pero vamos a decirlo así, de los nuevos medios para entender. Y si no, le hago la pregunta yo, que no me cuesta hablar. Pero allá el señor quiere preguntar, ¿no? Bien. O levantó la mano, yo solo lo estoy obligando. ¿Es lo mismo la nación más que la nación diaria? Sí, es lo mismo la nación más que la nación.
En términos empresariales pertenecen al mismo grupo, en términos periodísticos no. Tienen lógicas y dinámicas distintas. La Nación Más tuvo distintas etapas, una más vinculada a la redacción del diario, donde de hecho se emitía desde la redacción. Después pasó a una etapa un poco más profesional, por llamarlo de algún modo, que se mudó a otro lugar con un estudio propio, donde está todavía hasta hoy, pero no hay una coordinación de contenidos y de hecho creo que es bastante evidente que tienen enfoques diferentes. Así que ahora sí pertenecen a la misma empresa, son parte del Grupo La Nación, por eso hago la distinción entre lo empresarial y lo periodístico. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo de género aquí, ¿no? Tenemos que dar el ejemplo, así que les voy a preguntar a quienes más saben de nuevos medios, ¿qué pasa con sus audiencias? Son audiencias jóvenes. ¿Tienen alguna idea de cómo van a seguir en el futuro? ¿Si van a emigrar? ¿Si se van a quedar? ¿Cómo pueden hacer la fidelidad? Si es que está en idea tener fidelidad con las audiencias. Con el futuro de las audiencias. Ahí. Las dos, sí, las dos. Es para las dos. Galia, ¿querés arrancar vos? Es difícil hablar de fidelidad en estos tiempos. Como decía Jorge, uno no compite solamente con otros medios, sino que compite con toda la internet y todas las posibilidades que tiene el celular. Digamos, uno cuando hace un contenido estás compitiendo con Netflix y estás compitiendo con Twitter, con Facebook, con YouTube, con Instagram. O sea, estás compitiendo con 25 millones de plataformas al mismo tiempo. Entonces es difícil para mí pensar en la idea de fidelidad. Sí creo en la idea de comunidad. Creo que hay un montón de personas en Internet que han generado una comunidad propia y en donde Internet tiene esta cercanía con o esta sensación de cercanía, ¿no? Con el oyente o como le querramos llamar, la audiencia, etcétera. Como tiene el chat en vivo, te dejan comentarios, saben que vos los lees, vos muchas veces respondés. Creo que ese vínculo de cercanía que se construyó en donde los creadores de contenidos o periodistas o como querramos llamar a las personas que comunican algo hoy, tienen una cercanía con su audiencia que permite generar una comunidad que tiene una fidelidad y una cercanía que no se ha visto para mí en otro formato, porque es como que, bueno, uno a la distancia puede amar mucho a alguien y bancar mucho a alguien o que te guste mucho a alguien, pero es distinto cuando te pasa algo con un referente y ese referente lee tus mensajes, te responde, tiene en cuenta lo que decís. Digo, como que creo que ahí se construye un vínculo mucho más cercano. Y creo que muchos de los que laburamos en esto apostamos a eso, apostamos a generar una comunidad propia, una comunidad que forme parte quizás de las decisiones, que forme parte de la opinión, que si no le gusta lo que haces, por ejemplo, los medios que tienen suscripciones, como le pasó a Pedro Rosenblatt esta semana, cuando vos tenés un medio que está sostenido en suscripciones, no podés no tener en cuenta la opinión de tu comunidad. Tu comunidad es la que sostiene el medio. Entonces pasa a tener un protagonismo que hace que para mí se construya un tipo de fidelidad que es nueva. Después, son épocas, y todos los que estudiaron acá lo saben, son épocas muy líquidas. Es muy difícil saber para mí qué va a pasar en un año. Literalmente, qué va a pasar en 6 meses. ¿Qué va a pasar mañana? Literal. Pero sí, si tuviera que... Es muy dinámico. Pero si tuviera que hacer una lectura optimista, que es algo que a mí me cuesta mucho, pero hago el esfuerzo porque están todos ustedes acá, diría que esa cercanía con el oyente o como querramos llamarlo, yo digo oyente porque vengo de la radio, ayuda a esa construcción de fidelidad. Muchas gracias. Quizá le podés agregar, bueno, agrega lo que quieras, después yo te pregunto. Vale. Bueno, si hablamos de los rubros donde yo trabajo, donde hago periodismo, que son la economía y la política, actualmente, la verdad, viendo el chat y todo lo que comentó Galia y estas dinámicas que se van generando, la presencia masculina es mucho mayor que la presencia femenina, pero sí, la verdad es que destaco que cada vez veo más mujeres comentando y veo más, si hablamos desde lo financiero y lo económico, más cuentas que buscan, que su público objetivo son las mujeres, porque también lo dijo Galia y es sumamente importante en este medio, que cualquiera que emprende un negocio, un canal, un programa, hasta uno que quiere ser influencer, que sepa cuál es su público objetivo, qué es lo que va a ir a buscar.
Entonces cada vez veo más cuentas, veo más programas que están orientados a las mujeres y a su desarrollo financiero, a que conozcan más del mundo financiero y demás. Y además algo que quiero destacar es también la cantidad, ahora que estoy, porque primero trabajé en una empresa, después, bueno, terminé en el mundo de la comunicación puntualmente digital, veo muchísimas mujeres que se dedican a hacer análisis económico y la verdad es que lo valoro muchísimo. También, obviamente, la cantidad de periodistas mujeres que vemos en los diferentes medios. Justo, Jorge ha hablado de La Nación Más, la verdad es que vemos una gran cantidad de mujeres que hablan de economía, así que me parece que hay una mayor presencia de las mujeres en este rubro, pero como decía Galia, es muy difícil poder anticipar qué va a pasar. Creo que en el mediano plazo vemos que el streaming y todo el contenido segmentado a través de las redes sociales y demás está ganando terreno, pero no sabemos a dónde va a parar todo, y ahí incluyo a mujeres y hombres. No sabemos qué va a pasar con la comunicación. Yo me imagino, no sé, del 2030 en adelante, en unos pocos años, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, y más con la irrupción de la inteligencia artificial y todos los cambios que genera. Así que ahora tenemos esto y después no sabemos porque los cambios se dan muy rápidamente. Bueno, Juliana, perfecto, lo que te iba a preguntar lo dijiste. Así que dicen que una buena columna empieza de la misma forma que termina, haciendo referencia. Empezamos con Juliana, terminamos con Juliana. Muchas gracias a todos, a ustedes porque dejaron tiempo de trabajo y lo que vale ese tiempo. Y a ustedes por haber estado. Gracias.